Muy bien. Pues sin más, yo quiero invitarle a que vaya por ahí a su Biblia, hermanos. Yo quiero compartirle un mensaje de la palabra del Señor en esta tarde, hermanos. Yo le decía a mi esposa, quiero ser breve en mi mensaje. Y de hecho, cuando yo me puse a hacer mi sermón, hermanos, yo dije, lo voy a hacer breve y voy a tratar de escribir las menos hojas posibles para yo ser lo más breve posible. Dice mi esposa, es que siempre predicas largo. ¿Verdad que no, hermano? ¿No es cierto? Y todos, no. Vamos a ver hoy un mensaje. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículos 19 al 21. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 19 al 21. Gracias, Señor. Ya lo tiene por ahí, hermanos. Pónganse sobre sus pies en reverencia a la palabra del Señor. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículos 19 al 21. Y vamos, hermanos, a leerlo todos juntos a una sola voz. Estos tres versículos. Trate de leer fuerte, audible, al unísono. Escuche a su hermano que está adelante, atrás, ¿verdad? A un lado, para ir a la par y se pueda entender la lectura. Amén. Entonces lo vamos a leer juntos. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Señor, te damos gracias por la palabra que esta mañana, esta tarde ya de domingo traes a nuestras vidas. Señor, yo te ruego que abras nuestro entendimiento, Señor, que nos ayudes a escuchar, a entender, mi Dios, lo que tú estás hablando el día de hoy a nuestros corazones. Señor, quita todo estorbo de en medio, toda distracción, Señor, toda pereza, todo sueño, Señor, toda ligerez, Señor. En el sueño oramos, Señor, para que tú nos permitas tener concentración, Señor, enfoque en lo que tú estás hablando, en lo que tú quieres hablar el día de hoy a nuestros corazones. En el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. ¿Puede tomar su lugar, hermanos? Gloria a nuestro Dios. Hoy yo le quiero hablar un tema, hermanos. Fíjese que cuando yo estaba orando a Dios, yo en la semana, en mis devocionales diarios, en mis lecturas diarias, yo le preguntaba al Señor, ¿cuál quieres que sea el mensaje? Y yo me gustaba un pasaje de la Escritura que se encontraba en el libro de Marcos, donde Dios hablaba. Jesucristo estaba entre la multitud y dice que alimentó a 4,000 hombres, a 4,000 personas, les dio pan, les dio de comer, ¿sí? Sacando solamente algunos panes y algunos peces, Él multiplicó la comida y alimentó a todos esos miles de personas. Y yo le decía al Señor, a mí me gustaba el pasaje, incluso una forma en la que Dios habla a mi vida, en la que yo voy armando los sermones, hermanos, es que Dios habla a mi corazón. De repente trae el pasaje y empieza como en mi corazón a repetirse constantemente en mi cabeza, y luego de repente empiezo a ver en mi cabeza la historia y sobresalen a mi mente ciertos aspectos del pasaje, y es de la manera en que yo voy muchas veces armando mis sermones.
¿sí? Yo voy pensando en el tema, sacando los puntos, y luego ya yo me siento en mi escritorio y comienzo a redactar, comienzo a hablar, a poner en letras lo que yo siento de parte de Dios, del Espíritu Santo, que está hablando a mi corazón. Y yo pensaba compartirles este mensaje acerca del creer, de confiar en el Señor. Pero cuando yo iba como a media semana, a jueves, el Señor comenzó a inquietar mi corazón. Y yo le decía al Señor, Señor, pero mi mensaje, mi pasaje era más bonito, ¿verdad? Yo decía, este pasaje habla de la fe, desafiar, a creerte, a confiar en tu palabra, que cuando tú hablas la palabra, nosotros debemos simplemente obedecerla. Yo le decía al Señor, pues suena más bonito, Señor. Y el Señor empezó a traer algo a mi mente, a mi corazón: vasijas de honra o de deshonra. Y el Señor lo empezó a traer, y yo le oraba a Dios y le digo, Señor, pero suena más bonito el otro pasaje. Dijo, pues yo lo sentí en mi corazón, hermanos. Cambié el sermón, ya casi jueves, viernes, hermanos, empecé a armar esta palabra que se llama vasijas de honra y vasijas de deshonra. La segunda carta a Timoteo, el apóstol Pablo le habla a su discípulo Timoteo y le empieza a hablar acerca, esta es una de las cartas conocidas como cartas pastorales. Quiere decir que el apóstol Pablo estaba enseñando al pastor joven Timoteo a que trabajara con la grey. Él estaba dando consejos, él le aconsejaba. Entre varios de esos consejos, uno de los grandes consejos que Pablo le dio a Timoteo fue que Pablo mantuviera su corazón limpio de todo aquello que Satanás de manera sucia iba a traer a la iglesia. Muchas veces creemos que Satanás trabaja solamente fuera, hermanos, de la iglesia, que Satanás solamente se mueve allá en el entorno, que usted cuando está en la iglesia solamente Dios, ciertamente Dios trabaja con su iglesia, pero Satanás siempre, hermanos, está tratando de sembrar, está tratando de perjudicar, está tratando de herir a la iglesia. Satanás también, hermanos, está muchas veces ahí al lado de nosotros, sembrando nuestros corazones. Muchas veces, ¿cuántas veces no le ha pasado que está en la iglesia, hermanos, escuchando una enseñanza y comienza a sentir en veces en su corazón o a ver cosas que no son, hermanos, y empieza a alimentarse su corazón? Ya no está prestando en veces atención a lo que se está hablando, sino ya está enfocado en cómo está vestido el hermano, ya está enfocado en otras cosas, hermanos, ya está enfocado en otras situaciones que están aconteciendo. Satanás, hermanos, es alguien que está opuesto a la obra del Señor. Él va a buscar derrumbar lo que Dios ha hecho y ha instituido. Satanás siempre va a ir en contra de lo que Dios está haciendo, hermanos. Cuando Dios le ha bendecido, Satanás va a querer robarle la bendición. Él va a querer tumbarle la bendición, porque Satanás es así desde el principio, hermanos. Él se opone a todo lo que se llama Dios y a todo lo que merece adoración. El darle a la adoración a Dios, él va a tratar de ensuciar ahí. Y eso es muy cierto, hermanos. En Satanás hay suciedad, hay maldad. Él va a tratar de contaminar todo lo que Dios hace. ¿Por qué cree que hoy en día están todas estas reformas a las leyes donde quiere quebrantar lo santo de Dios, el matrimonio instituido por Dios, donde quiere quebrantar la relación hombre-mujer y convertirla en hombre con hombre, en mujer con mujer? Satanás ensucia lo que toca, Satanás perjudica lo que toca, pero Dios, hermanos, santifica lo que Él hace y lo que Él toca. Así que nosotros, hermanos, debemos mantener nuestro enfoque en Cristo Jesús. Y Pablo aconsejaba a Timoteo y le decía: Satanás ha venido a ensuciar a muchos de los que están dentro de la congregación, y muchos de ellos se han apartado de la verdad, predicando doctrinas falsas, predicando palabras equivocadas, enseñando doctrinas de demonios. Y dice que la escritura que le aconseja a Timoteo, diciéndole en el versículo 19:
el Señor conoce a los suyos. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Por qué le dice esto Pablo a la iglesia si no es a la iglesia a quien le está hablando? Pablo le está hablando a los que se congregan en la iglesia para decirles: apártense de toda iniquidad, vivan apartados. Y yo encontraba en el pasaje varios aspectos que quiero mencionarlos. El primero de ellos, hermanos, la Biblia dice en el verso 19 que Dios conoce a los que son suyos. Hermano, el Señor Jesús, Él conoce a los que le pertenecen. Incluso en Mateo capítulo 7 el Señor dijo, versículo 22 y 23, que muchos vendrían en el día postrero y le llamarían: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y dice la Escritura que el Señor les declarará: nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Qué quiere decir esto, hermano? No quiere decir que el conocimiento de Dios esté limitado solamente a los que Él conoce, a los creyentes, sino que quiere decir, hermanos, que Él identifica a los que le pertenecen y también a los que no le pertenecen. Él tiene el pleno conocimiento, hermanos. Otro aspecto importante del pasaje nos dice que la Escritura, que nos apartemos de toda iniquidad, aquellos que invocan el nombre del Señor. Fíjense que la palabra iniquidad significa, según el diccionario, injusticia o gran maldad en el modo de obrar. Quiere decir que los inicuos o los que practican la iniquidad, hermanos, son todos aquellas personas que son injustos y que hacen gran maldad en su forma de obrar. Ellos obran con maldad. Yo no sé si usted alguna vez ha escuchado a alguien maquinar maldad, ¿verdad? Así como aquellas personas que llenan de rencor su corazón y luego dicen con odio, con rencor: pero va a ver, me las va a pagar. Nunca he escuchado nunca he escuchado a alguien hablar así: me las va a pagar, se va a arrepentir de lo que me hizo. Y hablan con odio, con coraje, con rencor en su corazón, y empiezan a maquinar maldad en su corazón. Los inicuos, los que practican la iniquidad, obran mal, hermanos. Ellos practican obras malas. La Biblia dice que los que practican las obras de Dios son hijos de Dios, pero los que practican las obras del diablo son hijos del diablo. Y el diablo, hermanos, es malo desde el principio. Él es mentiroso. Él no vino sino a matar, a robar y a ¿qué, hermanos? A destruir. El corazón de Satanás. En Satanás hay maldad. Él quiere robar, él quiere destruir, él quiere arrebatar la bendición, él quiere destruir a todo aquel que se proponga buscar a Dios. También el pasaje nos dice que en este pasaje encontramos unas características importantes. Dice que en una casa grande. Si por ahí tiene el pasaje, hermanos, dice en el versículo 21, versículo 20 me parece: pero en una casa grande, dice, pero en una casa grande. La palabra, hermanos, está haciendo una referencia o una comparación según lo que Pablo viene narrando en la Escritura. Es que Pablo le está hablando, esa casa grande representa la iglesia. La iglesia de Dios. En una casa grande, él dice, hay utensilios. Hermanos, en la iglesia del Señor hay muchos miembros de la congregación, muchos miembros. Y no solamente, hermanos, yo no quiero que se enfoque solamente a la iglesia Manantial de Vida, sino a la iglesia en general de Cristo. Hay muchos, hermanos, que sirven consagrados, siempre dispuestos a toda buena obra, que producen provecho, pero también hay otros que no lo hacen, que incluso, y usted cómo va a decir, pero cómo un miembro de la congregación va a actuar con maldad, va a actuar con iniquidad en su corazón. Bueno, pues déjeme decirle que sí pasa, hermanos, en la congregación de Cristo. Hay muchos que maquinan cosas malas y hacen cosas malas. Hace un tiempo, unas semanas atrás, platicaba también con unos pastores y
ahí en la charla me platicaban de experiencias que ellos habían vivido, narrando, diciendo en una ocasión, hay veces creemos que en la iglesia no pasa nada, hermanos, pero comenzó un joven a tener acercamiento con un matrimonio y terminó ese joven disuadiendo el matrimonio que formaba esa pareja. Se metió con ese joven con la muchacha, destruyendo el matrimonio, hermanos, los separó, pero no solamente los separó, sino que los apartó de Cristo, donde ahora ni la joven ni el joven quieren saber nada de Dios. El joven terminó dañado en su corazón, terminó sumergido en alcoholismo, en drogadicción, y la mujer terminó apartada del camino de Dios. Es una mujer que dice, nos platicaban constantemente, sube a sus redes sociales que anda de fiesta, que anda divirtiéndose, se sube vestida provocativamente. Hermanos, Satanás quiere ensuciar lo que Dios ha limpiado y lo que Dios ha santificado. Por eso usted y yo debemos mantenernos siempre nuestra mirada en Cristo Jesús. La iglesia, hermanos, en la iglesia puede suceder que tal vez muchos de los vasos pudieran ser no tan honrosos como muchos otros vasos son honrosos. ¿Y qué propósito se busca en este mensaje? No es un señalamiento personal hacia nadie, sino que cada uno meditemos en la palabra, hermanos, meditemos en lo que Dios está hablando y echemos un ojo a nuestro interior y entonces digamos, usted y yo, ¿soy un vaso de honra o soy un vaso de deshonra? La Biblia nos dice en esta escritura que también hay utensilios honrosos, que son todos aquellos personas dentro de la congregación de Cristo que sirven consagrados y dispuestos a toda buena obra, que producen para provecho, servicio y beneficio en la iglesia o en el cuerpo de Cristo. Pero también nos dice que hay utensilios de usos viles. Y estos vasos de usos viles, son, la Biblia nos dice que son aquellos que son errantes en su proceder, que son faltos de conocimiento, que constantemente caen en prácticas no honrosas, que serían desaprobadas sus obras por la palabra de Dios. Hermanos, el problema en Éfeso no tuvo que ver con enemigos de la verdad fuera de la iglesia. El problema en la iglesia de Éfeso no tenía nada que ver con enemigos fuera de la iglesia, sino que eran los enemigos de la verdad que eran miembros de la iglesia. El contexto del pasaje nos dice que había dos personajes por ahí en la escritura llamados Himeneo y Fileto, donde dice que se habían apartado y desviado de la verdad, y que no solamente eso, sino que estaban enseñando equivocadamente a la iglesia, enseñanzas equivocadas a la congregación. Yo quiero llevarlos, hermanos, a un pasaje de la escritura que se encuentra en primer libro de Samuel. Usted lo puede buscar rápidamente ahí en su Biblia. Primer libro de Samuel, en el capítulo 2, versículo 12 al 18. Y yo quiero, hermanos, que pudiéramos analizar esto que nos dice la segunda carta a Timoteo, de vasos de honra y vasos de deshonra. ¿Qué es esto? Vamos a ver en la escritura de una forma ejemplar y práctica lo que la Biblia nos habla o lo que exhorta Pablo a Timoteo. Segundo libro de Samuel 2, capítulo 2, versículo 12 al 18. Dice la palabra del Señor, lo leo en voz alta, usted me va siguiendo con su vista. Dice: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne para asar para el sacerdote.
da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía, quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía, no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. Hermanos, yo quiero hablarles algunos aspectos importantes respecto a lo que leíamos en Timoteo. En Timoteo nos dice que Pablo le exhortaba a la iglesia diciendo: hay vasos, utensilios que son para honra, vasijas que son para honra, pero también hay vasijas que son para deshonra. En el pasaje de Samuel, hermanos, vemos a dos hombres, hijos de un sacerdote llamado Elí. Estos dos jóvenes llamados Ofni y Fines eran hombres malos y perversos en su corazón. Debe de entenderse, hermanos, el contexto de la vida de estos dos jóvenes. Estos dos jóvenes, hermanos, no se criaron en un antro, no se criaron en un hogar disfuncional, no se criaron en un lugar donde había alcoholismo, drogadicción, golpes, maldad. Estos dos jóvenes se criaron, dice la palabra de Dios, en la casa de Dios, en el santuario. Ellos crecieron al lado de su padre Elí. Elí era el sacerdote del pueblo. Elí les enseñó la labor del sacerdocio, porque en aquel tiempo era costumbre, hermanos, era algo instituido por Dios, que la familia sacerdotal heredaba el sacerdocio, ¿sí? Entonces el hijo del sacerdote heredaba el sacerdocio, y por lo tanto el sacerdote tenía que enseñarle la labor a sus hijos del sacerdocio. Por lo tanto, Ofni y Fines no eran hombres cualquiera, ellos eran de la familia sacerdotal, y ellos conocían la palabra, la ley de Jehová. Ellos sabían las ceremonias que se tenían que realizar en la casa de Dios. Ellos ya tenían práctica, porque crecieron al lado de su padre, ayudándole, participando en las ceremonias que se realizaban para los sacrificios y para la adoración a Dios. Entonces, hermanos, nosotros debemos saber que la palabra del Señor, hermanos, nos enseña, según la segunda carta a Timoteo, que hay vasos de honra y vasos de deshonra. Estos hombres, Ofni y Fines, eran hombres malos aún, aunque crecieron en la casa sacerdotal. Hermanos, estos hombres, Ofni y Fines, ellos crecieron, sirviendo en la casa de Dios, pero la Biblia enfatiza en este pasaje que nosotros leímos en el versículo 12, nos dice, hermanos, que ellos no tenían conocimiento del Señor. Ellos habían aprendido la ley, ellos habían crecido en la casa de Dios, pero no tenían conocimiento de Dios. ¿A qué se refiere esto, hermanos? Este pasaje en el versículo 12. Seguramente, hermanos, sí conocían la palabra, como se lo digo. Ellos meditaban en la ley de Dios, ellos conocían las ordenanzas de Jehová, pero la palabra de Dios nos dice que no conocían, no tenían conocimiento de Él en varios aspectos, hermanos. Porque ellos solamente se convirtieron en oidores de la ley de Jehová. Ellos sabían los ritos, los sacrificios, lo que tenían que hacer, pero ellos no lo practicaban, ellos no lo hacían, ellos no respetaban, ellos no amaban la ley de Dios, y por lo tanto, hermanos, ellos no tenían ninguna devoción y ningún respeto hacia Dios. Ellos no les importaba la manera de dirigirse a Dios, porque había una manera de dirigirse a la presencia de Dios. Incluso el sermón pasado de la semana pasada se nos hablaba del arca del pacto. Había una manera de dirigirse en la casa de Dios. Tan no respetaban el lugar sagrado del Señor, que dice la Biblia que ellos se metían con las personas, las mujeres que cuidaban la puerta de la casa. Ellos las tomaban y se metían con ellas, fornicaban con ellas, tenían relaciones con ellas en la casa de Dios, hermanos. No tenían ningún respeto hacia
a Dios. Para ellos Dios no significaba ninguna clase de respeto. Ellos no tenían devoción a Él. Ellos no lo buscaban de corazón sincero. Ellos solamente practicaban lo que su padre les había enseñado, pero nunca se habían tomado el tiempo de conocer al Dios al que ellos servían. Ellos actuaban enseñando erróneamente al pueblo. Pero ¿cómo era esto, hermanos? Porque ellos, hermanos, cuando venían, dice que venían a los sacrificios, había una forma de entregarle al sacerdote lo que les correspondía, pero ellos violaban todas las normas de Dios y enseñaban al pueblo a que casi los vieran a ellos como sus máximas autoridades. Ellos se presentaban al pueblo y le mandaban a sus siervos y les decían a los de los sacrificios, porque aquí nos narran el pasaje que una manera de alimento para la casa de los sacerdotes cuando ofrecían los sacrificios era que las ollas donde cocían, después de haber quemado la grasa que venía en la carne en los animales, venía el siervo del sacerdote, metía un garfio con tres picos, lo metía en la olla y todo lo que sacaba ese garfio se lo llevaba a la casa sacerdotal para que ellos comieran de ese alimento. Pero ellos no esperaban el proceso que se tenía que llevar. La Biblia dice que ellos así, la carne todavía con la grasa, sin haber llevado el proceso que se llevaba, ellos mandaban que se le entregase la carne. Les estaban enseñando al pueblo erróneamente con su ejemplo, con sus palabras, con su manera de actuar y con lo que ellos hacían. Ellos como sacerdotes, hermanos, no tenían una relación con el Dios a que servían. Yo no sé, hermanos, si usted en algún momento ha vivido esto, pero muchas veces se puede estar en la iglesia y no conocer a Dios, no sentir su presencia, nunca experimentar el abrazo de Dios. Podemos venir a la iglesia y se nos habla la palabra, pero no sentir lo que la palabra de Dios habla a nuestro corazón. No sentimos nada. A veces decimos, yo busco a Dios, pero no siento su presencia. Yo trato de acercarme a Él, pero no siento su presencia. El día de ayer se les predicaba a los jóvenes del pasaje del hijo pródigo, cómo el hijo pródigo decidió retirarse con lo que le correspondía. Pero cuando nosotros se les hablaba a los jóvenes diciendo, muchas veces no queremos acercarnos al Padre porque hay áreas en nuestra vida que no queremos desprendernos, de las que no queremos soltarnos. Preferimos abrazarnos a la forma en que vamos caminando nuestra vida antes de entregarle a Dios cada una de las áreas de nuestro corazón. Amado hermano, debemos aprender a conocer a Dios, no solamente su palabra. De nada le va a servir a usted meterse en un instituto bíblico y aprender la Biblia, aprender lo que enseñan en el instituto, si usted no se dispone en su corazón a conocer a Dios. De nada servirá, hermanos, que usted pague las mejores escuelas teológicas si usted no se dispone y abre su corazón a la presencia de Dios. Solamente Dios puede santificarnos, solamente Dios puede enseñarnos su verdad para que usted y yo podamos abrazarla. Y yo quiero invitar a Eric, no sé si se encuentra Eric por aquí. Ayúdame, Eric, por favor, poquito en el piano. Ya casi voy a terminar, hermanos. Le prometí que iba a predicar corto. Los hijos de Elí eran hombres malos que menospreciaban a Dios, hermano. Yo no puedo concebir a un hombre, mucho menos un sacerdote, un hombre de Dios, un ministro de Dios, menospreciando la presencia de Dios, menospreciando al Dios al que sirve. Pero ha pasado, hermanos, y sigue pasando en la actualidad. Muchos pudieran venir sorprendidos diciendo, yo supe que un pastor terminó en adulterio, y vienen llorando casi a la iglesia diciendo, pero ¿cómo puede ser que un pastor haya caído en adulterio? Hermanos, hay veces posicionamos a las personas en lugares que no les corresponden. Yo soy un hombre como usted, como cualquiera de nosotros, sujetos a pasiones y a pensamientos, hermanos, y vivimos en esa lucha constante en nuestra vida diaria. Pero la Biblia nos dice que nos mantengamos alejados de la iniquidad, que limpiemos nuestros corazones, que nos limpiemos apartándonos de aquello que nos distancia de la presencia de Dios.
Ofni y Finees, siendo hombres como usted y como yo, ellos prefirieron darle rienda suelta a su corazón y terminaron sumergidos en pecados que ofendían a la presencia de Dios. El menosprecio, hermanos, significa darle menos valor de lo que realmente vale una cosa o una persona. Cuando usted menosprecia a Dios, usted le está diciendo a Dios: para mi vida no vales lo que realmente vale Dios para la humanidad y para el universo. Porque Dios es dueño de todo, Él posee el poder, Él es dueño de todas las cosas. Hermano, no hay nada que pueda compararse a Dios mismo. Pero nosotros en nuestro corazón muchas veces decimos: para mí es mucho más valioso y más importante otras cosas que tú. Ellos menospreciaron la presencia de Dios. Ofni y Finees, hermanos, no solamente menospreciaban la presencia de Dios y se alejaban de Él, sino que estaban siendo de tropiezo al pueblo de Dios por medio de la enseñanza y ejemplo que reflejaban como sacerdotes de la casa de Dios. Hay veces no nos damos cuenta, hermanos, que nuestro testimonio es tan importante para servir a Dios, para venir a la casa de Dios, para servir al Señor. No entendemos, hermano, que el ejemplo que estamos dando allá afuera al mundo, hermanos, es tan importante. Cuando nosotros nos acercamos a Dios para ocupar un lugar como era el sacerdocio de la casa de Dios. Era un lugar honroso, era un lugar precioso. Esta tribu tenía el privilegio más grande que ninguna otra tribu tenía, que era una dependencia total de Dios y que era una total dependencia a la presencia de Dios, hermano. No solamente Dios se iba a hacer cargo de su necesidad, sino que también Dios iba a ser una parte vital de su vida diaria, en sus corazones y en su vida relacional en la sociedad. Y no nos damos cuenta cuán importante es la forma en que nosotros estamos reflejando a Cristo, hermanos, allá afuera. Y entonces dice el apóstol Pablo a Timoteo: hay vasos de deshonra porque son hombres que con su palabra y con su ejemplo predican cosas equivocadas y hablan erróneamente y enseñan erróneamente. Pero ustedes, dice la Biblia, manténganse libres de toda iniquidad, le dice a Timoteo. Mientras estos hombres en el libro de Samuel estaban viviendo una vida desenfrenada, sin freno en el Señor, había un joven que estaba viviendo de manera diferente. Y este joven se llamaba Samuel. Y con esto voy a terminar. Este joven Samuel creció con Ofni y Finees. Este joven Samuel servía con Ofni y Finees al sacerdote Elí. No era hijo de Elí. Este joven era hijo del Elcana y de Ana. Pero cuando Ana le oró a Dios para que le diera un hijo, ella se lo ofreció a Dios y lo llevó a la casa de Dios. Él creció, hermanos, no era de la tribu, pero de alguna manera Dios permitió que él llegara al sacerdocio. Este joven creció con estos dos hombres malos. Pero la manera en que su corazón se formó fue muy diferente a la de Ofni y Finees. La Biblia nos dice, hermanos, que Samuel creció con un profundo respeto hacia la presencia de Dios. Samuel respetaba y amaba la presencia de Dios. Él, cuando se hablaba de la casa de Dios, él tenía un profundo respeto. Él no le importaba limpiar o hacer labores que para muchos de nosotros pudieran ser denigrantes. Él no le importaba porque era la casa de Dios. Él dormía cerca del arca del pacto. Dios estaba con Samuel, nos dice la Biblia, y él se mantenía en un crecimiento constante, según el versículo 26 en este pasaje de la escritura en Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 2, 26, dice la Biblia: y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Hermano, Dios le estaba dando su respaldo a Samuel, y sin darse cuenta Ofni y Finees desde cuando Dios los había abandonado.
Ellos no se habían percatado porque estaban tan sumergidos en ellos, en su corazón y en sus deseos, que nunca se dieron cuenta que Dios los había abandonado. Pero Samuel fue muy diferente. Dios lo respaldaba y él crecía en el conocimiento de Dios. Samuel no solamente aprendió lo que Elí le había enseñado, sino que él se dedicó a vivir lo que la ley le enseñaba. Él se dedicó a practicar y a vivir lo que la ley le enseñaba. Hermanos, esto es lo según Santiago, cuando nos habla no ser solamente oidores, sino también hacedores de la palabra. Ofni y Finees eran oidores de la escritura, pero Samuel no solamente fue un oidor, sino fue un hacedor. Y tan así que Dios lo respaldó y le dio su respaldo y le dio bendición y le dio gracia delante de los hombres. Y dice la Biblia que Samuel tenía buena fama y resultaba en bendición delante del pueblo. Fíjese que Samuel era de bendición para el pueblo, mientras que Ofni y Finees les eran tropiezo a la casa de Dios. Los vasos de deshonra, hermanos, aunque usted y yo nos resulte complicado entenderlo, porque la Biblia también nos habla de una parábola del trigo y la cizaña, donde dice que el trigo y la cizaña tendrán que crecer juntos. Habrá muchos en las congregaciones, en la iglesia de Cristo, que solamente estarán ahí como cizaña, pero habrá mucho trigo de verdad que crece, que da fruto. Y aunque parecen muy similares, porque una vez yo estudiaba acerca del trigo y de la cizaña, y dice que el trigo y la cizaña son casi iguales. La única diferencia es que el trigo crece un poco más y en ellos se da fruto, mientras que la cizaña no da fruto, hermanos, y se queda estancada a una cierta altura. Nosotros podemos darnos cuenta, hermanos, que Pablo le estaba enseñando a Timoteo que mucha cizaña y muchos vasos de deshonra estarían en la iglesia trayendo tropiezo a la congregación. Es aquí lo importante a meditar en nuestro corazón. Hermano, usted y yo debemos saber que en la iglesia del Señor habrá vasos para honra y otros para deshonra. Al igual que el Señor también dijo que crecerían juntos el trigo y la cizaña. Muchas veces creemos que los vasos viles estorban a los propósitos de Dios, pero lo que ignoramos es que Dios encamina a sus propósitos eternos todas las cosas. Yo meditaba, hermanos, en la palabra. Han sido tiempos de mucha lucha. A lo mejor usted no se da cuenta, pero han sido tiempos de mucha lucha. Y yo le decía al Señor: Dios, ¿cómo puede ser posible que muchas veces venimos a la iglesia y nos sentimos o pregonamos ser los más espirituales, pero ni siquiera nos damos cuenta de lo que está aconteciendo en lo espiritual? Hermano, hay veces están pasando luchas, situaciones adversas, y estamos tan distraídos en cosas, hermano, que no nos damos cuenta de lo que estamos enfrentando espiritualmente. Yo meditaba en ello y el Señor hablaba a mi corazón, porque yo le decía al Señor: ¿por qué, Dios? Muchas veces intentamos avanzar, intentamos crecer, intentamos seguir adelante en tus planes, en tus propósitos y en tus proyectos, y la misma iglesia, los mismos miembros, los mismos hijos de Dios son los que estorban al avance de lo que muchas veces los vasos de honra se proponen para seguir avanzando. Hermanos, debemos saber que los vasos de deshonra no solamente están ahí, hermanos, porque sí, sino que muchas veces Dios también usa a esos vasos de deshonra, usa esas vasijas, usa a esa cizaña para darle un crecimiento a la iglesia de Cristo. ¿Sabía usted que cuando la iglesia se ha enfrentado a las oposiciones, a las persecuciones y a todo aquello que trae persecución a la iglesia ha crecido de manera inimaginable, hermano? El tiempo de la iglesia primitiva, la iglesia creció de una manera sorprendente por la persecución de Roma hacia la iglesia. Hermano,
nosotros debemos entender, más bien aquí tener el cuidado de preguntar a nuestro corazón: ¿qué vaso soy yo? Los vasos de honra, hermanos, son utensilios que sirven a Dios. Son utensilios que son dispuestos a Dios, que sirven a Dios y que no estorban a los propósitos de Dios, sino que siempre están dispuestos a avanzar en los propósitos de Dios. Los vasos de deshonra son aquellos que constantemente hacen tropezar a la iglesia, a los hijos de Dios. Aquellos que conociendo la verdad enseñan cosas que no son verdad, que con su ejemplo hacen tropezar a los que realmente se han propuesto seguir a Dios. Y quiero concluir con esto, 2 de Timoteo 2:21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Y escuche esto, ya voy a concluir. La vasija físicamente, hermanos, según lo que nos narra el pasaje, no puede cambiar su estado. Es decir, usted no tiene una vasija en su mesa y de oro, por así decirlo, y que la vasija se transforme en una vasija de barro. No se puede, ¿verdad? O si usted tuviera una vasija de barro y que de repente entrara a su cocina y la viera de oro, no se puede, hermanos. Pero nosotros debemos saber que la enseñanza del pasaje nos narra que está hablando de una manera, en un lenguaje figurado, porque estas vasijas representan hombres, seres humanos, personas, hombres y mujeres. Por eso, hermanos, la vasija de madera o de barro sí puede llegar a ser una vasija de oro o de plata. Himeneo, hermanos, y Alejandro habían desechado la fe y la buena conciencia. Si se hubieran limpiado, como dice la Escritura, de todas estas cosas, se habrían restaurado a su estado de honra, siendo vasijas de oro y de plata. Todo miembro de la iglesia, hermanos, es una vasija o para honra o para deshonra. Debemos examinar nuestro corazón para estar seguros que usted y yo somos vasijas de honra. Dice segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 5: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? La Biblia nos dice que usted y yo podemos autoexaminarnos y nosotros mismos sabemos si somos vasijas de honra o de deshonra. Hermano, es triste darnos cuenta que en la iglesia de Dios muchos vendrán a ser tropiezo para otros, pero debemos saber que existe la iglesia del Señor. Pero debemos estar firmes, pero también debemos mantenernos examinando nuestro corazón para no ser aquellos que causan tropiezo a la iglesia de Cristo. Porque la Biblia dice que aquellos que son de tropiezo les sería mejor atarse una piedra de molino al cuello y arrojarse a lo profundo de un río, al castigo que Dios traerá a todos aquellos que fueron tropiezo a la casa de Dios. El Señor en su omnipresencia, hermanos, siempre supo el proceder de los hijos de Elí. Al igual que Él conocía el corazón y la vida de Samuel, el Señor habló claramente en su palabra diciendo, fíjese lo que la Biblia dice, hermanos: por tanto Jehová, el Dios de Israel, dice: yo le había dicho a Elí que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Hermano, Dios honrará a los que le honran. Él hará vasijas de honra a los que honran su nombre, pero a los que le desprecian, la palabra de Dios dice que serán tenidos en poco por parte del Señor. ¿Quiere recibir honra en su vida, hermano? De parte de Dios, debemos aprender a ser vasijas de honra. Y la Biblia nos dice, hermano, que eso usted y yo lo podemos hacer, porque la Biblia dice
que debemos limpiarnos de todas estas cosas para que usted y yo podamos llegar a ser vasijas de honra. Hermano, entonces es una decisión personal de cada uno de nosotros. Si Himeneo y estos hombres que se dedicaban a hacer tropiezo a la iglesia hubieran cambiado su actitud, hermanos, entonces ellos, lejos de haber sido vasijas de deshonra, se hubieran convertido en vasijas de honra. Póngase sobre sus pies un momento, y yo quiero hacer una oración en esta tarde. ¿A cuántos les gustaría ser usados por Dios, hermano? Levante su mano. Gloria a nuestro Dios. Hermano, Dios honra a los que honran su nombre. Y si usted se dedica a vivir honrando a Dios, Dios le honrará en su tiempo y en su momento. Pero necesita aprender a honrar al Señor. Yo quiero invitar a este lugar, aquí al altar, a aquellos que quieren servir al Señor, que quieren convertirse en vasijas de honra, que quieren ser siempre y mantener su vida en vasijas de honra hacia Dios. No estoy preguntando si usted se considera una vasija de deshonra. Yo solamente le digo, venga a este altar aquellos que quieren honrar el nombre del Señor y que quieren que en su momento Dios también honre su vida, haciéndole vasijas de honra para el Señor. Venga a este altar, salga de su lugar un momento y venga aquí al altar. Queremos orar por usted. Queremos orar para que sea Dios obrando en nuestros corazones. A lo mejor usted le ha dicho a Dios: Señor, yo quiero servirte, yo quiero convertirme en un instrumento en tus manos, yo quiero ser un instrumento en tus manos. Yo no sé si hubiese también aquí entre nosotros algún joven que quiera o que tenga ese deseo en su corazón de servir a Dios, de honrar a Dios, de ser un vaso de honra en las manos del Señor. Yo quiero invitarle a que se acerque a este altar y vamos a orar. Yo quiero pedirle a los líderes: Dina, si puedes ayudarme a orar. Si hubiera aquí alguno de los líderes que no estuviera aquí al frente, venga aquí adelante. Vamos a hacer una oración a Dios, vamos a orar a Dios, vamos a pedirle que Él sea glorificándose en medio de las vidas de cada uno de nosotros. Ahí órele al Señor, comience a orar a Dios, hermano. Si usted está aquí al frente, si usted se quedó ahí en su silla, ore a Dios, levante una oración a Dios. Dígale al Señor: aquí estoy yo. Usted en su corazón, usted ya ha meditado en la palabra de Dios, usted ha echado un ojo, una introspección a su corazón, y usted puede decir en qué vasija está siendo usted para Dios. Yo quiero decirle en esta tarde que se presente delante del Señor, que le diga al Señor: límpiame de aquello que provoca que yo deshonre tu nombre, límpiame de aquello que me convierte en una vasija de deshonra. Permíteme, Señor, ser una vasija que honre tu nombre, Señor. Usa mi vida. Dios quiere usar su vida, hermano. Dios quiere usar su vida. Ponga en las manos de Dios lo que usted tiene ahí en sus manos. A lo mejor usted dice: yo no soy un gran cantante, yo no soy un hombre talentoso ni una mujer talentosa, pero Dios no quiere algo grande, Dios no quiere algo que lo impresione. Dios quiere su corazón, y Él puede hacer cosas grandes en su vida. Dígale al Señor: aquí estoy yo, Señor, me rindo delante de ti, me rindo delante de tu presencia, Señor. Úsame, Señor. Dígaselo al Señor, amado hermano, dígaselo al Señor. Úsame para tu gloria. Digno de honor, digno de toda adoración, por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá.